Es muy chistoso. Yo cuando entré a piso 16, la verdad es que yo sabía que quería ser asesorado, sabía que quería aprender, pero no sabía cuáles eran las exigencias del programa. Artísticamente, la verdad, me nutrió mucho porque pude conocer a muchas personas de muchas ramas del arte, creativas enormemente, preparadas y, más importante, que están dispuestas a compartir su conocimiento. Tuve un crecimiento personalmente y artísticamente en piso 16 muy grande y muy bello, pero en cuanto a iniciativa, la verdad debo decir que pues tuve un crecimiento mucho mayor. Mucho mayor y no, porque como gestor cultural, o sea, en piso 16 nos dan las herramientas para formarnos como gestores culturales y poder llevar a cabo tus propios proyectos culturales de la manera en la que tú deseas tener tus proyectos culturales, cosa que me parece maravillosa y que yo siempre voy a aplaudir y amar de piso 16. En tanto tal, yo jamás me había pensado a mí mismo como otra cosa que no fuera un cantante. Entonces, cuando comencé a pensar en mí mismo como un agente dentro del gremio, como un agente dentro de la cultura, que puede hacer cultura, no nada más cantando, realmente cambió, debo decirlo, cambió mi vida y cambió mi manera de ver la cultura y cambió la manera en que veo mi propia profesión y cómo desarrollar mi propia profesión. Profundizar de más en su historia, la ópera en México durante el siglo XIX fue sin duda una de las manifestaciones artísticas más importantes y por tanto cruciales en la configuración cultural, social y hasta económica del país, de manera que varias de nuestras raíces culturales se remontan a la ópera. Esto, sin embargo, es un hecho relativamente desconocido, debido a múltiples causas en la historia de México. Y no solo eso, sino que además, la inmensa mayoría de la ópera mexicana del siglo XIX no ha sido interpretada y por ende, no sabemos cómo suena. Ópera, nuestra herencia olvidada, se percató de lo delicado de esta situación, puesto que no interpretar ni conocer este repertorio significaba obviar casi un siglo de producción musical en México, además de imposibilitar el reconocimiento de nuestras raíces culturales. Por tanto, la iniciativa se propuso inicialmente rescatar, interpretar y difundir la ópera mexicana del siglo XIX en los diversos recintos culturales del país, así como a través de las redes sociales, con el objeto de revalorar el patrimonio musical operístico mexicano. Mi mentor fue Fernando Sanmartán. Realmente fue muy importante dentro de la iniciativa. Fue muy chistoso porque en un principio yo empecé con Octavio Sosa, y Octavio Sosa y yo realmente forjamos una relación muy padre. Nos llevamos muy bien desde la primera vez que nos conocimos. Nos empezamos a llevar muy padre, empezamos a pensar en algunas cuestiones del proyecto, pero ya después, con Fernando Sanmartán, me di cuenta de que el trabajo de un mentor dentro de piso 16 va mucho más allá de aplaudir tus opiniones sobre el programa o de coincidir con ellas, sino que es un trabajo realmente es un trabajo de diálogo en el que vas puliendo tus ideas y vas realmente viendo otras perspectivas que te da una persona con experiencia y con madurez, no solamente personal, sino dentro del campo artístico. Entonces yo cada que terminaba un taller o cada que surgía una idea para la iniciativa, la comentaba con Fernando Sanmartán para de esta manera tener su retroalimentación. Y muchas ideas que en un principio me parecían muy buenas, de repente resultaba que había que mejorarlas muchísimo más, o ideas que me parecían como que esta no va a funcionar, de repente resultaba que pensándola un poquito más a fondo podía ser un gran plan. Hubo un momento a la mitad del programa de acompañamiento en que realmente me di cuenta ya como piso 16 me había cambiado, o sea, ya me había cambiado porque fue más o menos, me imagino que por ahí de julio, recuerdo, cuando regresamos a piso 16 y cuando pude presentar mi proyecto. Era la presentación de avances, y eso te obliga a pensar en lo que has hecho como iniciativa. Y en un principio es un ejercicio un tanto complicado y un tanto, pues sí, difícil, porque es como hacerle terapia a tu propia iniciativa y ver, a ver, qué has hecho, en qué vamos, cuál es tu historia. Desde ahí comencé a pensar en mi iniciativa de otra manera. Ya tenía personas colaborando con mi iniciativa de manera muy cercana
ya estaba creciendo, era una semilla que empezaba ya a crecer y creo que sin que yo me diera cuenta. Entonces, cuando me di cuenta ya en la presentación de avances de lo que había crecido mi iniciativa, fue un momento, no un momento en específico que me haya, que me haya, que me haya cambiado, pero sí fue un hito, sí fue un punto de partida para otra cosa y darme cuenta que mi iniciativa puede crecer hacia lugares que yo jamás hubiera imaginado, que puede generar vínculos tanto profesionales como personales con otras personas. Y pues sí, la verdad me ayudó pues a pensar en mi iniciativa desde un punto de vista mucho más profesional, mucho más formal y mucho más esperanzador. Fue ahí cuando descubrí justo que mi iniciativa es una herramienta que yo puedo optimizar y que yo puedo apuntar hacia donde yo quiera con ella.